Vamos a hablar ahora del caso de Hugo Morales, conocido gaffiter, que trabajaba en el Palacio de la Moneda, que falleció producto de una extenuante jornada. Ya está con nosotros Mauricio Morales, hijo de Hugo. ¿Cómo estás? Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Y Marcelo Castillo, abogado. Buenos días. Conocido abogado de muchísimas causas, pero que nos acompaña también para conocer más detalles de un caso tremendo que ha impactado muchísimo por las características. Reconstruyamos un poco para las personas que no tienen todos los detalles. ¿Cómo fueron enterándose primero ustedes como familia? Si es que había algún antecedente, si es que tu papá alguna vez les dijo que las jornadas estaban siendo demasiado extenuantes en la Moneda o en general en el gobierno. Cuéntanos un poco el contexto en que se da. Sí, primero que todo, gracias Álvaro por el espacio. Creemos que es importante para nosotros como familia ir socializando este tipo de información, porque creemos que de alguna otra manera, si bien es cierto la prensa lo ha abordado, ha sido un poco segmentado y parcializado en ciertos temas. En ese sentido, nosotros como familia nos enteramos de este fallecimiento de mi padre el día sábado 28 de septiembre a las 3:27 de la madrugada. Ese fue el primer llamado que nosotros recibimos y raudamente nosotros acudimos a la ex posta central. A raíz de esa hora, ¿cierto?, los hechos ya son conocidos, él fallece, ¿cierto?, todos los temas legales que hay que hacer en la ex posta central, pero ese mismo día nosotros se nos informa también, a raíz, de hecho, un familiar que vive en España nos manda un tuit de un ex colaborador de Presidencia que habla de que esto básicamente responde básicamente a temas asociados a temas laborales propiamente tal, de acoso, etcétera, que no es probablemente uno podría interpretar como esto es como la punta del iceberg frente a otras situaciones que han ocurrido y no han sido públicas. Pero tu papá les comentó antes algo, les anticipó que estaba siendo complicado el trabajo en la Moneda, que estaba siendo muy largo, no sé. A él de partida le gustaba su trabajo. Él ingresó el 2023 a trabajar a Palacio, pero sí manifestaba cansancio excesivo en algunos días, sobre todo fines de semana, y también por otro lado manifestaba cierta incomodidad con ciertas jefaturas, situaciones que iban ocurriendo en el día a día. Sin embargo, de eso él no tenía problemas con trabajar, pero sí tenía ciertas situaciones en las cuales le evidenciaba en nuestra casa de que sentía hostigamiento o bien sentía presión por hacer ciertas labores, las cuales al menos, por ejemplo, no podría ser reemplazado por el profesional. Solo para que tengan en consideración, dentro de esa misma semana que ocurrió su fallecimiento, a él se le hizo subir Palacio de la Moneda, que tiene 6 pisos aproximadamente, a pulso. Bajar y subir. Él tiene a través de los informes preoperatorios, o sea, ocupacionales de Mutual de Seguridad, tiene diagnosticado un EPOC, que es básicamente un tema asociado a temas pulmonares, pero eso no impide que él genere o pudiera trabajar en las funciones que él estaba haciendo. ¿Qué edad tenía tu papá? 63 años. Joven. Y aparte de la restricción que tenía era trabajar en espacios confinados, y Marcelo probablemente pueda andar mucho más en ese tema, pero ya tenía esas dos restricciones al menos, las cuales eran conocidas por su empleador, por lo tanto eran de conocimiento público efectivamente las condiciones en las cuales él trabajaba. Marcelo, desde el punto de vista legal, acá, ¿qué se podría configurar en términos de un empleador que, por lo que describe su hijo Mauricio, no tomó en cuenta algunas de las condiciones de salud, por un lado, condiciones laborales, y también ya vamos a ir al centro de toda esta polémica, ¿no?, que son las cantidades de horas trabajadas, ¿no? Sí, justamente nosotros estamos en una etapa de recuperación de antecedentes porque nos parece sumamente extraño varias circunstancias, como por ejemplo que no se hayan tomado muestras de las condiciones ambientales de ventilación donde estaba trabajando y que en nuestra opinión fueron algunos de los con causa, digamos, del fallecimiento de don Hugo, aparte de las jornadas laborales por sobre las 44 horas laborales que establece el estatuto administrativo en este caso, porque él era un funcionario público. Eso no se ha dicho mucho en la prensa, pero era funcionario público de contrata, asignado a la Presidencia de la República, y se establece ahí una jornada de 44 horas y este gobierno ha propuesto una reducción a 40 horas. Eso te iba a decir. Claro, a 40 horas, y sin embargo él en los días anteriores ya había hecho más de 100 horas, las semanas anteriores, más de 100 horas, digamos, de extra, ¿ya? Lo cual da cuenta de un exceso de trabajo, una fatiga de trabajo. Nos llama la atención, por así decirlo, incoherencia entre lo que se propone políticamente y lo que se hace con los trabajadores en el Palacio de la Moneda. Entonces, estamos en la etapa de regulación, hay una infracción grave desde el punto de vista del resguardo de la salud, de la vida de los trabajadores, que está considerado en el Código del Trabajo, artículo 184, y en el artículo 2 también con la nueva ley Karen, que establece, ¿no es cierto?, que los ambientes laborales tienen que estar libres de acoso laboral y libres de acoso sexual, lo que obviamente no se cumplió en este caso. Sí, ustedes me facilitaron la acción legal, ¿no?, donde hay varios detalles. Por ejemplo, se mencionan las jornadas de trabajo, la ley Karin que acabas de mencionar,
falta de protocolos para atención de emergencias y desfibriladores en el Palacio de la Moneda. Eso es bien llamativo, ¿no? Sí, correcto. Esta es una sala donde se produjo el accidente laboral. Era una sala de emergencia, justamente de prestación de primer auxilio, y estaba el espacio para el desfibrilador, pero el aparato no estaba. Tuvieron que traerlo del primer piso. Sí, y estamos hablando acá, un subterráneo. Inexistencia de una ambulancia operativa para atender emergencias en la Moneda. Correcto. Si el presidente de la República, el día de mañana, claro, Dios no lo quiera, le ocurrirá algo, no tenemos una ambulancia en la Moneda que pueda trasladarlo. Claro. No hay ambulancia. Es bien llamativo eso. Demora excesiva del traslado hasta la posta central. ¿Qué pasó ahí? Según Waze, nosotros hemos hecho estudios empíricos. En un tráfico normal, fluido, se demora 6 minutos desde el Palacio de la Moneda hasta la expuesta central. Y acá se demoró una hora, desde que se presenta la emergencia hasta que ingresa a la posta central, en circunstancias que se nos dijo, son temas que tenemos que esclarecer, de que la ambulancia concurrió de manera casi inmediata, pero los hechos indican que no fue así. Ya, y también omisión de informar de inmediato a la Dirección del Trabajo, que eso también es una obligación legal. Exactamente, cuando hay un accidente fatal, inmediatamente tiene que el empleador avisar para que se procedan a la investigación, a la Inspección del Trabajo o a la Seremi de Salud. En este caso, estos organismos se apersonaron en el Palacio de la Moneda 2 días después y hicieron una investigación totalmente, en nuestra opinión, deficiente, desprolija, por lo que vamos a reconsiderar que se reabra la investigación y se haga un nuevo informe. Por ejemplo, no se tomaron las condiciones ambientales, la cantidad de oxígeno que hay, estamos hablando de un subterráneo, en un espacio confinado. En este caso, el don Hugo estaba trabajando con materiales que son relativamente tóxicos, y estaba soldando con monóxido. No sabemos cómo podría haber concurrido eso, porque tampoco se hicieron mediciones al efecto. El único testimonio que se toma es de un trabajador, en circunstancias de que se dice que la Guardia de Palacio le prestó auxilios, también gente que tenía conocimiento sobre la materia. Entonces hay una cantidad de cosas que son totalmente inexplicables y que queremos dilucidar. Mauricio, ¿se le ha preguntado a las autoridades de gobierno, en particular de la Moneda, por este caso? Tengo recuerdo que en estos días, probablemente el miércoles, que fue el último día hábil, se le preguntó al subsecretario Cordero, el subsecretario del Interior. No tenía detalles, dijo, pero sí me voy a preocupar de que haya una declaración. Hubo una declaración durante la tarde de ese día, una declaración, no sé cómo la interpretan ustedes, pero que encontré que no tenía mucha precisión, que era bastante vaga. Hasta ahora, ¿cómo ha sido la respuesta en ese sentido? ¿Han podido conversar con alguien de la Moneda, de la parte administrativa, por lo menos? ¿No? Sí, nosotros no hemos podido, o sea, para ser justo, hemos tenido ciertos acercamientos, los cuales como familia creemos que no han sido los que hubiésemos esperado. Eso tiene que ver con que básicamente de 3 reuniones que las cuales nosotros hemos sostenido, al menos 2 han sido solicitadas por la familia directamente. La primera fue básicamente la primera semana falleció mi padre, pero solamente por temas administrativos, es decir, temas de liquidaciones de sueldo, o sea, algunos beneficios que tenía asociados, etcétera. En ninguna parte de las conversaciones con Palacio y sobre todo con la administración de presidencia ha habido un acercamiento con respecto a decir, mira, estos son los hechos, estos ocurrieron, ¿cierto? Y mira, y estas son las decisiones que nosotros como Palacio de la Moneda vamos a tomar frente al caso de tu padre. Solo por un dato, o sea, el hecho de que se estén hoy día realizando sumario, nosotros al menos como familia nunca fuimos en primera instancia informados sobre ese tipo de situaciones, siendo que somos los principales incumbentes en este tema. También, dicho sea de paso, nosotros el día 8 de octubre le enviamos un correo directo al jefe de gabinete de Gabriel Boric manifestando nuestro descontento con las declaraciones tanto de la ministra Vallejo como de la ministra del Trabajo, porque la primera ministra, ¿cierto?, hace referencia de que hemos estado acompañados, lo cual hasta ese momento las declaraciones nosotros encontramos que no estaba alejado de la realidad, y las declaraciones de la ministra del Trabajo que desconociendo cuál era el tipo de contrato que tenía mi padre, Marcelo lo acaba de explicar, que básicamente era un contrato, era un empleado público. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, nosotros como familia creemos que básicamente ha sido lo justo, lo que uno esperaría en un caso normal en cualquier empresa inclusive, pero no con la excepcionalidad de que él era empleado público y básicamente trabajando las 18 horas, porque al final de cuentas aquí lo que se está cuestionando es que por qué mi papá estaba trabajando 18 horas continuas y le da un infarto. De hecho, para ser mucho más preciso, a él cuando le da el infarto él estaba trabajando, él no es que estuviese estando en un periodo de descanso, ¿cierto? Sí, te iba a decir eso, Mauricio, tratemos de reconstruir el día del deceso. ¿A qué hora parte trabajando? ¿Qué estaba haciendo exactamente? ¿Tuvo algún tipo de receso entre medio? Mira, ¿por qué se extiende tanto? Mira, para serte honesto, la misma pregunta que tienes tú son la que tenemos nosotros. O sea, nosotros hasta el día de hoy, nosotros lo único que sabemos es lo que ocurre desde las 2 de la mañana hasta las 3:25.
Lo que ocurre de las 2 de la mañana hasta hacia atrás, hasta las 8 de la mañana, la verdad son los cuestionamientos que nosotros hemos emplazado en las 3 reuniones que te he mencionado, incluso en el correo que le enviamos al jefe de gabinete, Gabriel Boric, que por favor se nos dé mayor información y detalles sobre lo que mi papá estuvo haciendo ese día. Y eso hoy día no ocurre. Claro, porque llama la atención, porque uno dice, no era el único especialista que tiene la moneda. O sea, cuando ya la jornada se extiende, qué sé yo, hasta las 11, 12 de la noche, si era una cosa tan urgente que necesitaba una atención permanente, me imagino que podrían haber llamado a otra persona, un turno, un relevo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Claro, efectivamente. Eso, de hecho, hay un antecedente que después nosotros supimos que ese mismo día había renunciado una persona por esta jornada excesiva. Entonces, fue despedido. Más bien dicho, fue despedido, claro, fue despedido una persona. porque se negó a esta jornada excesiva. Buena corrección que me hizo Mauricio. Efectivamente fue despedido por esas circunstancias, porque ya no lo dijo también Mauricio, pero lo reitero yo. Durante toda la semana anterior también había tenido muchas horas extraordinarias, don Hugo. O sea, como decía, entendemos que 115 horas extras, digamos, en circunstancias que el Estatuto Administrativo establece solamente para casos de trabajos impostergables, dice. Sí. Entonces nosotros hemos visto a la ministra Vallejo, también a la ministra del Trabajo bailando, celebrando las 40 horas, pero en el Palacio de Gobierno eso no se respeta. Y también al presidente de la República andando en bicicleta, y de lo que se trata acá es de que proteja los derechos de los trabajadores. Desde el punto de vista sexual, tenemos una trabajadora que fue violada en la moneda, tenemos también un trabajador fallecido, y hay otro caso también anterior de otro trabajador también fallecido en la moneda. Entonces eso no puede ser, eso se tiene que acabar. Sí, disculpa, quiero hacer una precisión con respecto al tema de qué es lo que estaba haciendo cuando era las 2 de la mañana. Ya. Lo que nosotros sabemos que el trabajo de urgencia en ese momento era reparar un lavamanos. Que no se puede considerar una urgencia, ¿no? Me imagino que eso va a ser materia de la investigación, pero lo que te queremos plantear nosotros en este punto... Yo me imaginé una fuga de gas tremenda. O sea, así, hubo ¿no? en su momento, hubo una emergencia, y esa fue resuelta en los tiempos que era básicamente acorde a lo que mi padre habitualmente hacía cuando eran emergencias, que básicamente el turno de ese día comenzaba a las 8 de la mañana y finalizaba a las 5:30 de la tarde, lo cual después de las 5:30 en adelante tenemos entendido que aproximadamente hasta las 22 horas él reparó esa fuga que hubo creo, si no me equivoco, era en la cocina. Y se reparó, pero él estaba vivo en ese momento, estaba en sus condiciones, se podría haber ido a la casa. Claro. Y como dice Marcelo, este infarto le podría haber dado en cualquier momento, ¿cierto? Pero como familia creemos que si esto hubiese sido en nuestro hogar, probablemente hubiese sido distinto. Pero aquí lo que ocurrió es que se decidió que después de ese trabajo, que era lo que nosotros asumimos que eso era lo urgente, el trabajo de urgencia, porque eso es lo que se dice. Tu papá estaba a las 2 de la mañana haciendo un trabajo de urgencia. Claro. Y el trabajo de urgencia resulta ser que era reparar un lavamanos. Entonces ahí lo que nosotros creemos es que ¿dónde está la explicación frente a eso? O sea, ¿cuál era el requerimiento? Perdón que lo diga tan brusco, pero me imagino yo que la cañería de esas lavamanos era justo la que circunscribía todas las palacios de la moneda, y si se cortaba esa llave, la moneda se queda sin agua. Es difícil entender. Pero es difícil. Claro, es difícil. Entonces por eso nosotros creemos que ahí hay un tema de proporciones también. Sí, totalmente. Y eso legalmente, abogado, ¿cómo se lleva, digamos, para llegar a una responsabilidad final, que es lo que se quiere demostrar en este caso, ¿no? Sí, nosotros estamos a la espera de lo que resuelva el sumario administrativo. Nosotros pedimos un sumario, que se incluyera un sumario administrativo, porque conocíamos que hubiera uno en curso. Se nos informa después como respuesta mediante una carta que efectivamente había uno, pero recién nos enteramos formalmente ahí porque algo se había hecho por la prensa, pero oficialmente no teníamos ninguna información sobre ello. Y además le pedimos a la Contraloría General de la República, confiamos plenamente en dicho organismo, que haga una auditoría de cumplimiento de las normas laborales, porque acá no solamente es el caso de Don Hugo, son todos los trabajadores de la moneda, y hay una responsable acá que es la jefa administrativa, Antonia Rojas, que tiene que renunciar. O sea, acá se muere, no es el primer caso, ¿no es cierto? Hubo otro caso también de otra persona infartada el año pasado. ¿Tienes algún detalle de ese caso? No, el detalle, el nombre no lo sé, pero la Asociación de Trabajadores también fue en condiciones bastante similares, pasó, diría yo, de manera más discreta, sí. Pero no puede ser que la gente se esté muriendo por trabajar en exceso en el Palacio de la Moneda. O sea, eso es una cuestión básica, sobre todo en un gobierno que dice que va a defender los derechos de los trabajadores. Claro, sobre todo las 40 horas, me imagino que para tu familia debe hacer mucho ruido eso, ¿no? O sea, sí, no hace mucho ruido. O sea, también hay un dato detrás. O sea, nosotros estamos discutiendo ahora el tema de las 18 horas, pero si yo me voy a la jornada de jueves y viernes, en términos estrictos yo tengo 48 horas. Nosotros como familia calculamos que mi papá al menos esos 2 días trabajó cerca de las 30 horas. Entonces tú me dices, te quedan 18 horas de descanso, ¿cierto? O sea,
La verdad yo creo que es cosa de proporciones para ver efectivamente que hay una sobrecarga laboral. Evidentemente nosotros a raíz después de la nota que salió en Bio Bio nos enteramos de otros antecedentes que nosotros como familia no manejábamos, que era por ejemplo el tema del exceso de cargas laborales. Nosotros quizás como familia el mea culpa lo que pudiese hacer es que nosotros quizás normalizamos ciertas situaciones, pero también manifestando el aprecio que mi padre tenía por su trabajo, ¿cierto? Claro. Pero también manifestaba grados de cansancio, sobre todo los fines de semana, manifestaba ciertas situaciones que ocurrían en su lugar de trabajo en las cuales a él no le gustaban, pero también eso se mezclaba con el tema propio de él que le gustaba su trabajo. Ahí yo también quiero precisar cierta información que nosotros también manejábamos, que probablemente incluso no aparece en prensa o también ha sido mencionado de manera muy esbozada, que básicamente cuando ocurren los hechos a las 2 de la mañana, él estaba con un compañero de trabajo. Ese compañero de trabajo, hasta donde lo que nosotros sabemos, bueno, a raíz de eso lo que nosotros también tenemos entendido es que las faenas tienen que paralizar, porque fue un accidente laboral y se tiene que investigar, ¿cierto? Y ahí después se determina si esto es laboral o no. Tenemos entendido que las faenas no se paralizaron. Por lo tanto, el colega que estaba con mi padre tuvo que continuar. Continuó trabajando y tenemos entendido que su hora de salida fue a las 5:30 de la mañana. Ya. Y siempre con esta cañería que lo que... Y siempre probablemente fue la cañería. Mauricio, tú decías, mira, la respuesta ha sido como la de una empresa nomás, una cosa media impersonal, ¿no? ¿Qué habrías esperado tú? No sé si del presidente, pero del gobierno, de algún ministro, de algún subsecretario. O sea, Marcelo creo que lo ha dicho en otra instancia, o sea, al menos hasta el día de hoy... Si bien es cierto, la dirección de presidencia estuvo en un momento en el cual mi padre falleció, nos esperaron, pero creemos que eso es lo que haría cualquier persona en cualquier situación laboral. Incluso si a ti te ocurriera, por ejemplo, un fallecimiento de una persona en la calle, tú esperarías que llegara alguien a socorrerlo y después tú sigas haciendo tu vida. Claro, una cosa humana, finalmente. Exacto, ¿no? Y lo que se hizo está en esos contextos, que es como lo mínimo, lo básico. Aquí no ha habido nada extraordinario. Sí. Abogado, ¿qué viene ahora en términos judiciales para este caso? Bueno, tal como le señalaba, pedir que se haga una nueva investigación, tanto la Dirección del Trabajo como la Seremi de Salud, también la Mutual, porque no queremos pensar que porque precisamente el Palacio de la Moneda, la presidencia, se esté ocultando algo. O sea, a mí me llama la atención en cualquier pyme de este país, cuando hay una fatalidad, un accidente fatal, llega, ¿no es cierto?, un grupo de funcionarios, hace un informe detallado, toman fotografías, y acá llega a ser, diría yo, penoso la poca calidad de información que hay. En estas dos investigaciones se basan en medio párrafo del trabajador que estaba en el momento en que se produjo el accidente, y además con una tremenda agravante: no hubo paralización de faena y esto se hace 2 días después del accidente. A eso yo le agrego el tema que nosotros como familia hemos tenido que ir a todas las reparticiones públicas que tienen injerencia en este tema y literalmente se nos han cerrado las puertas en algunos casos. O nos han mandado literalmente a la OIRS a buscar información, lo cual nosotros manifestamos nuestro descontento en esa misma instancia para decir, mira, aquí hay un hecho de conocimiento público en el cual queremos ver cómo podemos acceder. A la Moneda en varias ocasiones le manifestamos la inquietud de poder, al menos que ellos nos direccionen con quiénes son las personas en las cuales nosotros podemos solicitar esa información incluso de manera mucho más expedita. La ministra del Trabajo, apenas ocurrieron estos hechos, se le hizo la entrevista y manifiesta 2 cosas. Esta tiene que ser una investigación objetiva y tiene que ser acelerada. Creemos que por lo menos como familia hasta este punto no cumple ninguno de los 2 requisitos. ¿No ha habido colaboración? ¿Ha faltado voluntad, crees tú? Nosotros creemos que ha faltado... Colaboración ha existido en los términos que hayan planteado, pero ha existido de que ha habido falta de voluntad, sí, de todas maneras. Bien, Mauricio Morales, hijo de Hugo Morales, un abrazo también para tu familia. Muchas gracias, en este momento muy complejo. El abogado Marcelo Castillo, muchas gracias también por todos los detalles judiciales de una situación compleja, contradictoria, diría yo también, que ha generado también mucho debate. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias.